hombre ha dejado su huella. Desde la alteración irrevocable de los ecosistemas hasta la extinción masiva de especies autóctonas, hemos arrasado con todo a nuestro paso en cada rincón de este planeta. Sin embargo, de toda la contaminación que he presenciado en mis 20 años como biólogo marino, nada me ha impactado tan profundamente como las huellas que descubrí en el fondo del océano. Me llamo Kathleen Williams y trabajo para el proyecto global Geotraces. Nuestro estudio de los ciclos bioecoquímicos nos ha llevado a Erik y a mí a Vik, un pueblo pesquero islandés con extensas playas negras de ceniza dispersa y lava fragmentada. Aunque los volcanes están inactivos, los informes locales indican una actividad marina inusualmente intensa, lo que concuerda con la presencia de fumarolas hidrotermales activas que liberan minerales disueltos al agua. Erik y yo pasamos unas 2 semanas realizando análisis químicos a lo largo de la costa antes de identificar las ubicaciones más probables de la fumarola. Cada mañana, antes del amanecer, preparábamos nuestro equipo y caminábamos sobre la serena arena negra, dejando un rastro solitario de huellas, como astronautas en un mundo alienígena. Cada nuevo día nos presentaba un mundo nuevo, pues nuestras huellas anteriores eran devoradas por la marea, que golpea implacablemente contra los acantilados como la risa resonante de un dios ancestral. Estando allí, tan vulnerables a las fuerzas de la naturaleza, era evidente que el ser humano ha aprendido a tratar a los elementos con el máximo respeto. Hoy no se navega, tradujo nuestro guía Aaron para la criatura arrugada, aún más nudosa que el bastón en el que se apoyaba. Sus cejas se fruncieron como las de una oveja perdida en una tormenta, y un denso torrente de islandés impulsó a Aaron a añadir: los espíritus descansan plácidamente en las olas. Erik y yo intercambiamos una sonrisa forzada. Mi compañero investigador era aún más escéptico de lo sobrenatural que yo, pero ninguno de los dos quería enemistarse con los lugareños que se habían ofrecido a darnos refugio y comida durante nuestra expedición. El anciano parecía un ser indomable, y ofenderlo era como gritarle obscenidades al océano mientras uno se aferraba a una balsa salvavidas. ¿Cuánto tiempo más seguirán inquietos?, preguntó Erik. Esperamos a que Aaron convirtiera las palabras en una partitura musical de balbuceos, pero ambos adivinamos la respuesta incluso antes de que llegara la traducción. El anciano se encogió de hombros, extendiendo las manos hacia la inmensidad de un cielo despejado. Está bien, le dije a Erik mientras caminábamos por la playa esa tarde. Podemos volver a cruzar la cresta por la que pasamos ayer y volver a analizar las muestras para asegurarnos de que estamos en el lugar correcto. Es una pérdida de tiempo. Creo que solo nos están tomando el pelo, dijo Erik. Saben lo importante que es nuestro trabajo. Si no lo supieran, nunca nos estarían ayudando tanto. ¿Sí? ¿Entonces qué hace allí?, preguntó Erik. Entrecerrando los ojos por el resplandor del sol sobre la arena, tardé un instante en distinguir al anciano desatando su barca en la orilla. Ni siquiera la serenidad de aquel paisaje increíble pudo acallar la amarga frustración que me subía por el pecho. Si él está navegando, entonces no hay razón para que nosotros no zarpemos también, dijo Erik. ¿De dónde saca eso de que tiene un espíritu inquieto? Probablemente solo no quería que usáramos su barco. Bueno, no podemos pedirle que nos deje ir con él ahora que ya ha dicho que no, respondí. Intentémoslo de nuevo mañana, oye, Aaron. ¿Puedes buscarnos otro barco para la tarde? Erik no prestaba atención. Nunca se le había dado bien estarse quieto. Se pasó todo el vuelo desde Londres con la cara pegada a la ventanilla, casi saltando del asiento en cuanto aterrizamos. Supongo que yo también estaba impaciente, porque enseguida nos encontramos en la primera lancha auxiliar lo suficientemente grande como para llevar nuestro kit de muestras del TDC y el equipo de buceo. Parece que va en la misma dirección, señalé. El anciano incluso nos miró fijamente durante un buen rato, aunque no hizo ni el más mínimo gesto ni nos dirigió la palabra. ¿Deberíamos escondernos o algo así? Debería darle vergüenza a él estar aquí, no a nosotros, dijo Erik. ¿Qué va? Vamos, ignórenlo. Empezamos tarde y tenemos un programa de buceo completo por delante. Era difícil concentrarse en los análisis con él mirándonos fijamente todo el tiempo. Cada vez que nos deteníamos a recoger muestras, el anciano también se detenía, flotando sobre las olas a unos 100 metros de distancia. A petición mía, comenzamos a sumergirnos más para evitarlo, pero, por casualidad, la concentración de isótopos de hierro empezó a disminuir de inmediato y tuvimos que regresar al sendero. Es como si supiera exactamente dónde está la rejilla de ventilación, gruñó Erik, esforzándose con el remo para volver a colocarnos en fila detrás del anciano.
¿Tan difícil le habría costado decírnoslo? Quizás sea él el espíritu inquieto del que nos advirtió, bromeé, sin poder borrar el ceño fruncido del rostro de Eric. Vamos, no es que le hubieras hecho caso aunque te hubiera señalado un mapa. Habrías querido tomar tus propias medidas. Mira ahora lo que está haciendo, ¿qué demonios? Seguí el rastro de la perplejidad de Eric justo a tiempo para ver cómo una suave ondulación se desvanecía en las aguas heladas. ¿A dónde se fue? No me lo digas, sí. Nos zambullimos de cabeza, confirmó Eric. Sin equipo térmico, ni tubo de snorkel ni nada. Mejor nos damos prisa. Tardamos casi 5 minutos en acercar nuestra barca a la suya. Nada se movía, ni siquiera un chapoteo. El viento gélido levantaba la bruma helada, haciendo que el bote se balanceara peligrosamente de un lado a otro. No había ninguna señal de que un ser vivo hubiera entrado en el dominio de la naturaleza, excepto burbujas. Por aquí. Ya me estaba poniendo con dificultad mi traje térmico de buceo, que se adhería a mi cuerpo como una segunda piel. Pero no es de él, dijo Eric. Es demasiado consistente. Tiene que ser gas que escapa por la ventilación. Da igual, tiene que estar ahí abajo en algún sitio. Máscara, listo. Depósito, listo. Regulador, listo. Lo era, añadió Eric con tono sombrío. Pero ya no está quieto. No después de tanto tiempo en estas aguas. Me lancé hacia atrás desde la barca y me sumergí en el agua helada. Otra ráfaga de burbujas. Nadé entre ellas, intentando ver mejor. Unos instantes después oí otro chapoteo cuando Eric se zambulló, pero ni siquiera lo miré. Solo podía concentrarme en las huellas en el fondo del mar. No en la arena. Esas huellas habrían desaparecido al instante. Un largo rastro de pisadas estaba grabado directamente en la roca volcánica negra. Ningún fenómeno natural podría haber producido pasos tan profundos y uniformes. 1000 preguntas me invadieron la mente, pero la conclusión inevitable era que alguien, o algo, debió haber caminado por allí antes de que la lava fundida se enfriara. Las huellas se dirigían en dirección opuesta a la fumarola submarina. Un hervidero de gusanos tubícolas, camarones y cangrejos que se alimentaban de los microbios que allí habitaban cubría el fondo y se mecía rítmicamente con la marea como un jardín viviente. De repente, las huellas desaparecieron como si quien las hubiera dejado caer y se hubiera alejado nadando. Me sumergí más profundo, abriéndome paso entre la creciente nube de burbujas para tener una visión clara. Siguiendo las huellas en dirección opuesta, me acerqué a la base del respiradero. Miré hacia atrás a Eric, pero él permanecía cerca de la superficie, recogiendo diversas muestras de agua. De vuelta al respiradero, comencé a comprender la magnitud del complejo submarino. Los respiraderos hidrotermales se crean y mantienen gracias al calor de la actividad volcánica subyacente, y aunque solo parecía una ladera escarpada apenas elevada, sabía que estábamos en la cima de un enorme volcán submarino. Desde la roca volcánica que se extendía kilómetros en todas direcciones hasta las amplias extensiones de playas negras, toda esa lava tenía que provenir de algún lugar. Una vez que mis pies tocaron el fondo marino, a unos 37 metros de profundidad, descubrí un pequeño arco tallado en la roca. Tallado, porque las piedras encajaban a la perfección y los intrincados espirales grabados eran inconfundiblemente obra humana. Las huellas que salían de este arco desembocaban en un montículo de roca dominado por una serie de chimeneas volcánicas. Me introduje en él, con la sensación de haber entrado en una especie de templo primigenio oculto bajo las aguas silenciosas. Tuve que usar mi linterna para continuar. Ahora me rodeaba un torrente de gases disueltos burbujeantes, y dondequiera que tocaba mi haz de luz, todo tipo de crustáceos prosperaban. Las paredes a mi alrededor parecían más naturales aquí. Una caverna subterránea verdaderamente gigantesca que se abría paso hacia las aguas negras y vacías bajo mis pies. Consideré regresar por Eric, pero aún me quedaba más de la mitad de mi reserva de aire y había algo en el poder primigenio del lugar que me impedía darle la espalda. Nunca antes había encontrado un mundo oculto que se prestara tan fácilmente a los rincones más oscuros de mi imaginación. Mi corazón latía con fuerza mientras me adentraba en esas aguas negras. Había más tallas aquí. Cubriendo las paredes, anidadas en nichos, decorando este santuario de culto olvidado con capas y capas de diseños geométricos perfectamente entrelazados. Incluso con la tecnología actual, es imposible que alguien hubiera podido mantener esa profundidad el tiempo suficiente para construir este laberinto. Sin embargo, el sonoro gemido del agua que pulsaba por las cavernas daba pie a explicaciones aún más improbables, y decidí mantener la mente abierta mientras los límites de mi conocimiento científico se ponían a prueba.
sobre todo ahora que el pulso acuoso de la caverna comenzaba a alterarse con intenciones maliciosas. El agua me empujaba y me arrastraba como si estuviera atrapado en la respiración dificultosa de un gigante. Tuve que empezar a patalear para mantenerme en mi sitio, no fuera que la corriente me arrastrara más adentro de las chimeneas y sus burbujeantes nubes de gases tóxicos. Me agotaría si me quedaba demasiado tiempo, pero al borde de darme la vuelta, me detuve un instante más. Un destello recorrió las paredes de la caverna como un animal paralizado por el terror, y entonces un tenue parpadeo de luz roja captó mi atención. El hervor del agua se intensificó, empujando corrientes cálidas sobre mi piel que me hormigueaban agradablemente tras el agua helada. ¿Una erupción? En este preciso instante. Justo cuando yo estaba allí. Pero en el fondo sabía que no era mera casualidad que la presión contra las fumarolas circundantes evaporara el agua en olas de vapor hirviente. Algo sabía que estaba allí y quería que me fuera. Tenía que salir. No tenía ni un minuto antes de que la roca fundida empezara a desbordar la caverna y me alcanzara, y antes de eso, el vapor hirviente me envolvería. Pero no podía moverme, todavía no, mientras la tenue luz roja de la lava me brindaba la única oportunidad de ver lo que yacía en el centro del pozo. No se trataba de un templo aislado ni de un santuario. Era una cámara de entrada. Más allá del alcance de mi linterna portátil, hacia las profundidades insondables iluminadas por la erupción volcánica, se extendía una ciudad de proporciones sobrecogedoras. Agujas retorcidas, como los dientes del infierno, brotaban de la roca a lo largo del deplorable descenso. Filas ordenadas de casas estaban esculpidas en las laderas de los acantilados, amplias cuencas albergaban monolitos austeros, y runas y símbolos ocultos blasonaban en cada superficie hasta donde alcanzaba la vista. Si tan solo pudiera quedarme a explorar, pero no. El agua ya hervía a mi alrededor y sentía cómo me quemaban las manos y los pies donde no estaban cubiertos por el traje térmico. Golpeé con fuerza el agua turbulenta, luchando por cada centímetro contra el terrible aliento que la cueva inhalaba para atraerme hacia adentro. Las paredes a mi alrededor rezumaban y goteaban por el calor, como cera de vela bajo la llama. Me lancé hacia afuera, impulsado por una desesperación irracional que mi frágil mortalidad tejía. El gemido de la cueva se había convertido en un bramido primigenio de vapor silbante, hasta que finalmente fui arrojado de los confines rocosos y escupido al mar abierto frente a la costa islandesa. El arco, la caverna, las huellas, todo se hundía bajo una nueva capa de roca volcánica. Ascendí lentamente a través del agua que aún quedaba hacia la superficie. Debería haberme sentido aliviado simplemente por estar vivo, pero la impotencia y la frustración de ver aquel espléndido secreto enterrado bajo las olas me hacían sentir como si una parte de mí muriera con él. Incluso a esa altura, el agua empezaba a humear y hervir. Me quedaba poco aire y no podía perder más tiempo para volver al bote. Justo antes de salir a la superficie, lo vi emerger del arco que se sumergía rápidamente antes de que se derrumbara por completo. El anciano caminaba entre la roca fundida, dejando una huella fresca que lo alejaba de la ciudad oculta. Con el bastón a un lado, la espalda recta y orgullosa, parecía un héroe victorioso que regresaba de la batalla. Deseando huir, pero incapaz de apartar la mirada, lo observé mientras contemplaba su reino en transformación y luego sus ojos se encontraron conmigo. Estaba demasiado lejos para ver con claridad a través del agua turbulenta, pero me pareció que me invitaba a regresar. Un impulso irresistible de descender me invadió, irrumpiendo en mi mente y penetrándome hasta lo más profundo de mi ser. Con la certeza de que un reloj registra el paso de los segundos, mi destino era ser atraído de vuelta. Atravesando agua hirviendo y nubes de gas, luchando contra la escasez de aire y adentrándome en el mismísimo corazón de la lava, habría caído. Si Erin no me hubiera abrazado, no creo que hubiera tenido la fuerza para resistir la silenciosa llamada. Luché brevemente antes de darme cuenta de lo que hacía, pero incluso entonces, poco pude hacer más que dejarme llevar y permitir que Erin me arrastrara de vuelta a la superficie. Guardé silencio durante el viaje de regreso a la aldea Vic, y en cuanto aterrizamos, empecé a empacar. No quería esperar a que el anciano volviera, ni mirar tras su máscara de humanidad y preguntarme qué avatar desconocido yacía dormido debajo. Erin no lo entendía e hizo todo lo posible por convencerme de que me quedara. Habló largo y tendido durante la noche sobre la gran cantidad de datos que se podían recopilar de la reciente erupción y en esas chimeneas. Habló de nuestro deber con la organización, e incluso de nuestra responsabilidad con la salud de todo el planeta. Pero nada de eso me importaba.
Lo único que quería era escapar de vuelta a un mundo donde el sentido común y la razón no fueran juguetes para el horror insondable que ese mundo hundido me prometía. Sin embargo, no fue él quien me convenció de quedarme. Fue Aaron quien me recogió para llevarme al aeropuerto a la mañana siguiente. Todos te echaremos de menos, dijo. De alguna manera lo dudo, respondí. Es cierto. Anoche mismo me lo dijo aquel anciano del barco. Comentó que vio lo impresionado que estabas con su reino y quería que supieras que estaría encantado de darte un recorrido personal cuando quisieras. Aaron vaciló, mirándome desde el asiento del copiloto. Lo miré fijamente, sin expresión, esperando a que superara su titubeo y continuara. Cuando volvió la vista al camino, lo animé. Dijo algo más, ¿verdad? Quiero que me lo cuentes. Aaron asintió brevemente y se encogió de hombros. Dijo que el océano contendrá la furia que el hombre desata sobre el mundo. Me echó otra mirada rápida, tosió y añadió. La humanidad tiene que aprender a respirar fuego o agua, y le queda una semana para decidir.